Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Atención. Esla Turkoglu ha sorprendido a todos al compartir fragmentos del cuaderno de poesías de Halil İbrahim Ceylan, acompañados de una frase que dejó a sus seguidores sin aliento: cada palabra parece escrita para mí. Esta revelación ha desatado una ola de teorías y rumores sobre un posible renacimiento de la historia que los unió en el pasado. Todo comenzó cuando Esla publicó en sus redes una fotografía de un antiguo cuaderno, con páginas gastadas y tinta desvaída. En una de las hojas se leía una línea poética que decía: a veces el silencio grita más que 1000 palabras, y en ese silencio te encuentro. Los fans no tardaron en reconocer la caligrafía. Era la letra de Halil. En cuestión de minutos, las redes se llenaron de mensajes, memes y teorías. Esla está enviando una señal, Halil volverá a responderle con otra poesía, escribían sus seguidores. Horas después, Halil rompió el silencio. En una entrevista breve, el actor fue cuestionado directamente sobre la publicación de Esla. Con una sonrisa tímida, respondió: no esperaba que ella recordara ese cuaderno. Lo escribí en momentos muy sinceros, cuando las palabras eran la única forma que tenía para decir lo que sentía. La prensa turca no tardó en convertir esta frase en titular, asegurando que Halil había confirmado que los versos estaban dedicados a ella. El misterio se intensificó cuando Esla, horas más tarde, comentó en una historia efímera: a veces las palabras vuelven cuando menos lo esperas. Esta simple frase bastó para encender las alarmas. Los fans comenzaron a comparar fechas, antiguas entrevistas y hasta escenas de sus proyectos pasados, tratando de encontrar más conexiones ocultas entre ambos. Una fuente cercana al entorno de los actores reveló: Esla y Halil siempre mantuvieron un lazo muy especial, incluso después de sus proyectos juntos. Ese cuaderno fue algo muy íntimo entre ellos, y que ella lo comparta ahora tiene un significado. Las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos medios incluso aseguraron que los actores se habían reunido recientemente en un café de Estambul, donde fueron vistos conversando en un tono cálido y sonriente. Halil, por su parte, fue nuevamente consultado en un evento público, y aunque intentó esquivar la pregunta, no pudo evitar dejar escapar una frase que los fanáticos interpretaron como una confesión. Hay palabras que uno no escribe 2 veces en la vida. Algunas permanecen en el corazón, incluso cuando crees haberlas olvidado. La prensa interpretó sus palabras como un reconocimiento implícito de que esos versos seguían teniendo un significado profundo. El revuelo mediático no se detuvo ahí. Numerosos programas de espectáculos comenzaron a analizar las páginas del cuaderno, las reacciones en redes y cada gesto entre los dos. Un reconocido periodista del mundo del entretenimiento comentó: si esto fuera una estrategia, sería brillante. Pero hay algo en la mirada de ambos que demuestra que no es actuación. Y mientras las redes seguían ardiendo, algo inesperado volvió a sacudir el ambiente digital. Halil publicó una historia en la que aparecía tocando una melodía suave al piano, con el mismo cuaderno abierto sobre la tapa del instrumento. La imagen, sin texto alguno, bastó para que los fanáticos estallaran en teorías. Algunos afirmaban que la música era una composición que Halil había creado en los días en que solía escribirle poemas a Esla. Otros aseguraban que el gesto era una respuesta directa a la frase de ella. Los comentarios se multiplicaron: esto es una declaración en código, el piano habla cuando las palabras ya no pueden, escribían los usuarios. Poco después, una periodista cercana al entorno de Halil reveló que el actor había recibido un guión para una nueva serie romántica, y que el papel femenino principal estaba pensado para Esla Turkoglu. Las redes estallaron nuevamente. La posibilidad de verlos juntos en pantalla otra vez fue suficiente para que los hashtags #Esla y Halil y #poemas que vuelven se convirtieran en tendencia mundial. Los seguidores comenzaron a hacer montajes, videos de recuerdo y peticiones para que ambos aceptaran el proyecto. Un medio local afirmó que la propuesta venía de una importante plataforma de streaming turca, interesada en revivir la magia entre ambos artistas. Halil,
Al ser consultado sobre el tema, se limitó a responder con una frase enigmática: algunas historias merecen un segundo capítulo. Esa respuesta bastó para que los fanáticos interpretaran que el reencuentro profesional, y tal vez personal, estaba cada vez más cerca. Sla, en cambio, decidió mantener el misterio. En una reciente sesión de fotos, cuando un periodista le preguntó sobre Alil, ella sonrió y respondió: hay cosas que no necesitan explicación, el tiempo se encarga de poner todo en su lugar. La frase fue repetida por miles de usuarios en redes, convertida en meme, en mensaje inspirador, e incluso en línea de merch promocional creada por fanclubs. Mientras tanto, el entorno de ambos guarda silencio. Ninguno de sus representantes ha querido confirmar ni desmentir los rumores, lo que ha alimentado aún más la curiosidad del público. Un allegado aseguró: ellos se tienen un respeto enorme. No necesitan hablar para entenderse, y eso es lo que los hace únicos. En los últimos días, una cuenta de fanáticos compartió una foto tomada en un pequeño café de Siangir. En ella, se veían 2 tazas de café, un cuaderno abierto y un bolígrafo sobre la mesa. Aunque ninguno de los actores aparece en la imagen, los seguidores afirmaron que la mesa pertenecía a Alil y Sla, quienes habrían pasado la tarde conversando. La publicación alcanzó miles de likes y cientos de comentarios llenos de esperanza. Las teorías continúan creciendo. Algunos creen que ambos están preparando un proyecto secreto, otros aseguran que se trata de un renacimiento sentimental. Lo cierto es que cada gesto, cada palabra, cada silencio se ha convertido en una pieza de un rompecabezas que mantiene al público en vilo. Una seguidora escribió en redes: no necesitamos confirmación, solo queremos verlos sonreír juntos otra vez. Y quizá, en el fondo, esa frase resume lo que sienten millones de fans alrededor del mundo: una mezcla de nostalgia, ilusión y fe en que las historias verdaderas nunca terminan. Solo esperan el momento perfecto para reescribirse. Al final del día, lo que comenzó como una simple publicación en redes se transformó en una ola de emociones, teorías y recuerdos compartidos. Sla y Alil, sin decir demasiado, lograron lo que pocos pueden: volver a unir a su público a través del lenguaje más puro y universal, el del sentimiento. Y quizá, mientras el piano suena y las palabras vuelven a renacer, el destino esté escribiendo el próximo verso de su historia. ¿Y ustedes, queridos seguidores, creen que este intercambio de versos sea una señal de reconciliación? Déjenme sus opiniones en los comentarios, denle like si creen en las segundas oportunidades y, por supuesto, no olviden suscribirse al canal para seguir todas las novedades sobre esta historia que parece no tener final.